necesitamos comprender cómo funcionan, porque en la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías. Ya lo saben, ¿verdad? Aquí no hay jerarquías. Las jerarquías las inventó Roma. Roma puso un nombre más grande que otro, pero en Cristo todos somos iguales. El Señor no hace acepción de personas. Lo único que sucede es que en el cuerpo de Cristo cada quien tiene su lugar y cada quien tiene su función. Y Dios nos creó con un propósito. Y si estamos aquí, hermanos, es porque hay un propósito divino. Cada uno de nosotros podemos ser instrumentos usados por Dios para transformar la vida de otros. Si fuese la vida de nuestra familia, gloria al Señor. Si fuese la vida de otras personas afuera, gloria sea al Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos un lugar, y aunque somos personas individuales, formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo tiene que permanecer unido. Y el cuerpo de Cristo tiene diversidad de dones, de talentos y de ministerios. Entonces, tenemos un llamado de Dios, hermanos, como decíamos hace un momento, en servir al Señor. Tenemos una pequeña comunidad en Ciudad Mendoza, tenemos una pequeña comunidad en Córdoba, lo cual, hermanos, eso es una invitación de Dios para que cada uno diga: Señor, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo integrarme? Si tú me has llamado, ¿cómo puedo hacer tu voluntad? ¿O para qué existo? Para mí, hermanos, estas cosas, no solo por el hecho de que yo sea el pastor, este sea mi oficio. No, es mi oficio, es mi vida, es mi forma de vivir, es lo que yo le he creído al Señor, es lo que Él me ha transmitido y es la manera en que Él me ha ungido. Y cómo mi vida, hermanos, podría o puede servir para su reino. De la misma manera, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Todos nosotros, hermanos, tenemos a un líder dentro, que tenemos que dejarlo salir, ¿sí? Todos nosotros tenemos un líder dentro que debemos de dejarlo salir. Y ese líder, hermano, puede influenciar la vida de muchos. Ese líder puede ayudar y transformar la vida de otros. Y como me gusta decir, tú no sabes qué tan lejos Dios te puede llevar cuando solamente te dejas guiar y te dejas guiar y te dejas guiar. A mí es lo que me ha pasado en mis 20 años que yo he conocido al Señor. Amén. Entonces, vamos a iniciar, por favor, con un pasaje de la Escritura. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 7. Y aquí en la pantalla tienen el primer versículo nada más. ¿Lo pueden leer en voz alta, por favor, hermanos? Amén. Si tienen otra versión en su Biblia, pues otra versión va a decir: el que anhela obispado, buena obra desea. Nosotros en este siglo XXI, creo yo, hermanos, que estamos más familiarizados con la palabra líder o liderazgo, ¿ok? Pero en la Escritura no aparece esa palabra. Si usted busca el líder, no lo va a encontrar. El líder bíblico, el líder espiritual, es el siervo de Dios. El líder es el obrero, es el ministro, es el anciano, es el obispo, que significa el supervisor de 2 o 3 iglesias a las que se le ha asignado un cargo de liderazgo. Hermanos, el liderazgo ha sido expuesto desde la Torá de Moisés, desde los libros de Moisés. Vemos a Jetro, el suegro de Moisés, que le dice: delega autoridad, tú no lo vas a poder hacer todo. Levanta un liderazgo, hombres y mujeres que trabajen, que atiendan. Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, estableció a sus 12 enviados, ¿sí? A sus 12 apóstoles. Los estableció y les delegó autoridad y los comisionó para que fuesen a predicar el evangelio. Hermanos, la iglesia, la mayor necesidad de la iglesia hoy es liderazgo. Esa es la más grande necesidad. Antes que necesitemos una nueva mezcladora, 2 micrófonos más, unas luces, más sillas, un terreno, un edificio, hermanos, o dinero, lo que más necesitamos son líderes. Eso es lo que necesitamos. Y Dios los llama a ustedes, hermanos, para que ustedes asuman una posición de liderazgo y simplemente se dejen guiar por el Señor y hagan lo que deben de hacer. Ahora, para mí, hermanos, meditar en el versículo de 1 Timoteo 3 con ustedes
es una bendición. ¿Por qué? Porque generalmente este pasaje es un pasaje citado entre pastores. Cuando estamos en las reuniones de pastores, ya una vez, gracias al Señor, en las actividades, se fue revisando y compartiendo pastor por pastor en cada evento una palabra de este pasaje. Vamos a leerlo. En la Biblia dice, así comenzamos: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Yo me acuerdo que pues ya pasó el tiempo, hermanos, pero hace como unos 3 o 4 años a mí me tocó empezar esta serie de mensajes entre pastores. A otro pastor le dio el segundo punto, que es marido de una sola mujer. Luego al otro pastor le tocó sobrio, y luego al otro prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hoy es fácil, a como están las cosas, es fácil que cualquiera diga yo soy pastor. Hoy es muy fácil que cualquiera se levante como un líder porque tenga carisma, porque tenga conocimiento, porque tenga un don, porque tenga deseos de ser seguido y de ser alguien en la vida cristiana, o ser famoso, o ser popular. Hoy es muy fácil, hermanos. ¿Por qué es muy fácil? Porque no hay un apego a este pasaje de la Biblia. Porque la gente ha olvidado y ha dejado de lado que, por eso dice Pablo, es necesario, por eso dice la Escritura, es necesario que sea, ¿sí? Y esa parte donde dice es necesario que sea, significa que se tiene que ganar el derecho de ser escuchado. Alguien que te quiere transmitir el mensaje de Dios, alguien que te quiere hablar de las cosas de Dios, o alguien que te quiere impresionar por la gran revelación que Dios le dio. Todos deberíamos de empezar a pensar y decir, bueno, él si tiene un mensaje de Dios, entonces me tiene que mostrar que él se ganó el derecho a ser escuchado, porque su vida es la que habla más que sus palabras. Hermanos, yo puedo terminar el sermón aquí puede acabar el sermón, porque nuestras vidas lo dicen todo. Por eso Pablo nos deja a la iglesia y al liderazgo en claro, ¿sí? Hermanos, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién quieres escuchar? ¿A quién debes escuchar? Y ahí te va a decir las palabras. ¿Te vas a prestar a alguien al que con facilidad cualquiera lo puede reprender? Y sin mentir le puede decir, es que usted así, usted esto y lo otro. ¿Te vas a someter o vas a escuchar a una persona que se casó y se divorció y se volvió a casar y se volvió a divorciar y te va a hablar del matrimonio? ¿Crees que realmente te va a transmitir lo que te tiene que transmitir? Dígame con qué autoridad vamos a hablar de éxito si nosotros no lo tenemos, si nosotros no lo vivimos. ¿Ok? Ahora, por eso dice, el que anhela obispado. Y yo quiero traducir el versículo de la Biblia como diciendo, el que quiere ser escuchado y el que quiere venir y decirte, mira que esto es así, que esto es asado, primero te tiene que demostrar que Él está pagando el precio y que está al nivel que la Escritura está demandando, como para que tú digas, sí te voy a escuchar y te voy a dar la razón y te voy a hacer caso y te voy a seguir en lo que tú me estás enseñando. ¿Cómo ven, hermanos? Por eso digo hoy, es fácil que alguien con carisma, que alguien sustentando el título de apóstol y que quizás tiene un don o hace una sanidad, un milagro, pero aquí en los requisitos del liderazgo no te están pidiendo que tú hagas milagros, sanidades o señales. Ni siquiera te está diciendo que hables en lenguas. Aquí lo que se te está demandando es un carácter, una autoridad moral. Aquí lo que se te está demandando es una integridad. Que hable acerca de tu persona y de quién tú eres.
¿Se acuerdan en un pasaje, hermanos, en los evangelios, donde solo una ocasión Jesús sanó a la suegra de Pedro? Nosotros no hubiéramos sabido textualmente que Pedro era casado, ¿verdad? Si no es porque sucede esto. Por eso sabemos que es casado, porque sanó a su suegra, ¿verdad? Y ya de ahí Pedro quedó enojado con el Señor. No, es verdad, no es cierto, al contrario, agradecido. Pero ¿por qué la Biblia no nos cuenta más de la vida íntima de los apóstoles? ¿Por qué la Biblia no nos dice más de estos sucesos? Yo le voy a decir a la conclusión que yo he llegado meditando estas cosas. No hay nada que decir. ¿Por qué, pastor, no hay nada que decir? Porque todo está perfectamente bien. No hay nada que adjudicarle y reclamarle. Todo estaba bien, todo estaba en orden. Esos hermanos, esos eran los verdaderos apóstoles. Esos a los que no había nada que reprenderle y que si descuidó su casa, todo estaba en orden, todo estaba perfecto, como para que ellos, una vez que han establecido bien su orden de prioridad, pudieran estar con el Señor. Amén. Sus vidas, hermanos, fueron transformadas. Por eso es que de ahí, ¿qué más se nos cuenta de ellos? ¿Qué más se nos dice? Eran personas íntegras, eran personas leales. Pedro, hermanos, no estoy diciendo que los apóstoles fueran perfectos, porque ninguno de ellos fue perfecto. Ellos siguieron siendo seres humanos como nosotros. Siguieron cometiendo sus equivocaciones, sus errores. Amén. Y particularmente en el caso de Pedro, hermanos, porque de Pedro se resaltan 2 que 3 detalles. Cuando niega al Señor, cuando en Galacia empieza a actuar equivocadamente y se deja persuadir por los judaizantes, y entonces deja de reunirse con los gentiles y como que le cayó en la hipocresía. Pero, hermanos, a pesar de todo esto, cuando ustedes abren la carta de Pedro y ustedes leen, hermanos, Pedro con toda autoridad, como apóstol, dice: en los postreros tiempos vendrán falsos apóstoles, vendrán falsos profetas y harán esto: nubes sin agua, hombres sin piedad, con apariencia de piedad. Y Pedro te da 22 características de lo que se debe tener cuidado cuando una persona quiere tener el derecho a ser escuchado y ser seguido. ¿Están aquí, hermanos? Ok. Entonces, por eso este precioso versículo nos debe de recordar a todos, hermanos, que el liderazgo en el Señor tiene un precio y no lo podemos saltar. Tanto ustedes, hermanos, deben de estar preparados como para los que querremos, ¿verdad?, de hablarle a la gente de cómo vamos a influir en sus vidas. El liderazgo es la habilidad de dirigir a otros y es una gran responsabilidad. Pero, hermanos, la vida está llena de responsabilidades. Para los jóvenes que están aquí, tienen que aprender algo, que deben ser responsables, ¿sí? ¿Y dónde comienza la responsabilidad? Con tus propios actos. O sea, debes hacerte responsable de tus propios actos. Tienes que asumir tu responsabilidad, porque si vives la vida evadiendo la responsabilidad, de todas maneras vas a ser responsable de lo que hagas. No puedes culpar a los demás, no puedes pasar todo el tiempo así. Tienes que aprender a asumir responsabilidad, y ese es el problema de una generación de jóvenes hoy, que no están aprendidos a echarse su paquete encima, porque siempre ha de salir el papá, la mamá, el tío, ¿verdad?, o medio mundo a favor de ellos, y ellos cuando asumen su responsabilidad. ¿Están aquí, hermanos? Ajá. Entonces, el liderazgo o la habilidad de dirigir implica responsabilidad. El líder, ¿pueden leerlo conmigo? El líder es aquel que inspira, influye y sirve. Me gustaría, hermanos, ya igualmente en esta ocasión, no sé, me he dado mucho tiempo a reparar los portillos de las puertas, o sea, a componer aquellos detalles que en nuestra mente los entendimos mal. Y no se debe de entender esto, que el apóstol, el profeta o el pastor, el líder, no es alguien al que le tenemos que servir, porque le tenemos que servir a Él. No, todos estamos aquí para servir. ¿A quién? Para servir a Dios. Es mejor servirle a Él. Yo me voy más contento cuando dice: hermano, esto lo hice para la gloria de Dios.
Hermano, estuve aquí para la gloria de Dios y vine y aquí porque le sirvo a Cristo. Amén. Yo también le sirvo al Señor. Pero hermanos, pasa esto, que cuando llegas a una posición de liderazgo, parece que como eres el líder, tú puedes mandar. Y eso es a lo que yo digo, tenemos que componer, hermano. Si Dios te va a levantar, si Dios te va a usar, no va a ser simplemente para que tú mandes. Porque como dicen por allí, ustedes lo saben, para saber mandar, hay que saber obedecer primero. Si vamos a mandar es porque vamos a saber obedecer. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, hermanos? Que hay un camino que tienen que recorrer todos. Que Dios les preste vida, salud y tiempo y entusiasmo, pasión, y los mantenga enamorados del Señor, para que todos caminen ese proceso que yo mismo he caminado y no he terminado. Desde que comencé a conocer al Señor y empecé a aprender como discípulo, hasta que el Señor me dijo, vas a servir. Y mi servicio no empezó el día que fui pastor, mi servicio empezó desde que yo me convertí. Desde ese momento empezó. Pero hermanos, hasta que mi posición de liderazgo llegó, hasta que mi tiempo llegó, entonces ahí como yo fui forjado, como yo fui moldeado, como yo fui entrenado. La iglesia del Señor, hermanos, está sufriendo porque hay crisis en el liderazgo espiritual. Hay una crisis enorme en el liderazgo espiritual y hay una necesidad en la gente de buscar a Dios, pero hay gente aprovechada, hay gente abusiva, hay gente grosera, hay gente pedante y ya nada más. Porque si no yo me sigo y va a decir, parle pastor, ¿verdad? Pues usted también está allí, así que mejor le paro. ¿Okay? Que quiere ser servida, que quiere ser atendida, hermano, no. Pues no es así. El líder es el que sirve a otros. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos. Yo quiero dirigir a esta comunidad, o yo quiero llevar a esta gente. Sí, sírveles como los discípulos sirvieron. Agarraron la toalla, se mojaron las manos y lavaron los pies. El Señor les dijo, como yo he hecho, ustedes hagáis. Esa es la función del líder. No, el líder es el que viene acá y que va a dirigir a todos y los va a mandar. No es así. Bueno, finalmente, hermanos, ¿cuál es una de las tareas principales de los líderes? Los líderes levantan líderes, ¿sí? Y eso es lo que queremos, que se levanten liderazgo aquí y que levante a otros para ser líderes. Pablo lo hizo así. Pablo le dijo a Timoteo que buscara hombres idóneos y fieles que enseñasen a otros y que pudieran servir. Entonces, esto es de generación en generación, de unos con otros, hermanos. Número 2, por favor, puedes avanzar, hijo. Segundo punto de esta mañana, el ministerio del apóstol o el apóstol. Vamos a citar la Biblia, hermanos, en la primera carta a los Corintios 12:28. Me gustaría hablar un poquito de esto, porque gracias a Dios esto es una realidad al día de hoy. Y vamos a explicar algunas cosas. Primera de Corintios 12:28. Dice la Biblia, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, el del amor. No, hermanos, en el cuerpo de Cristo no todos son apóstoles ni todos son profetas, pero hay quienes Dios los ha llamado. Un apóstol en el hebreo es un shaliach, porque esta palabra apóstol viene del griego, ¿sí? De apóstolos. Pero en el hebreo siempre ha existido la palabra shaliach. Hasta el día de hoy se puede hablar de un shaliach. ¿Quién es un shaliach? Un shaliach es un emisario. Un shaliach es un enviado. Un shaliach es un mensajero. Pablo decía, un embajador, alguien, yo traigo una noticia hacia este lugar y miren, esta es la noticia. Este es el mensaje que viene de parte del cielo, de parte de Dios, el evangelio de Jesucristo. ¿Pueden, hermanos, darle al Señor un aplauso de alabanza por su palabra? Hasta aquí. Sí, Señor.
Entonces, dentro del contexto de la Escritura, hermanos, siempre ha existido aquel que ha sido enviado por Dios, ¿sí? Es más, el Espíritu Santo dice, ¿verdad?, que lo envió, ¿sí?, Dios. Entonces, es el Espíritu apostólico, es el Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando Jesús dijo, me voy, mas no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, está aplicando la palabra del Shaliach, el que está en el lugar de Él, no un hombre en la tierra con un gorro blanco. Eso es una herejía. Es el Espíritu Santo el que está en el lugar de Él. Entonces, el apóstol es uno enviado con una misión específica de parte de Dios. El apóstol es el que trae revelación a la iglesia. El apóstol es el que desata audacia, fe y visión. Mientras voy leyendo estas características, hermanos, recuerden la vida del apóstol Pablo. Piensen en la vida del apóstol Pablo. Dice, traen reforma y restauración a la iglesia. Ponen el fundamento a la iglesia. Ministran de la gracia, pero también ministran la disciplina a la iglesia. Ministran la misericordia, pero también ministran la justicia. Confrontan los pecados de la iglesia y imparten dones, unción y ministerios. O sea, líderes que levantan líderes. Y el apóstol, hermanos, es la máxima expresión de liderazgo que hay en la iglesia. Pero yo creo, hermanos, que en otros ámbitos no hay persona que se compare con la posición de autoridad que Dios le ha dado al apóstol, ¿sí? Porque son personas enviadas a naciones enteras, a influir la vida de gente. Y el ejemplo, hermano, lo tenemos en la vida del apóstol Pablo, el autor de más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. Su influencia no solo quedó en su generación, su ministerio y su trabajo de cuidado contra el paganismo, pero también contra el ortodoxismo, pero también contra las corrientes gnósticas y todos los problemas que enfrentó Pablo para cuidar la pureza del mensaje de la palabra de Dios, hasta el día de hoy nos ha llegado. Entonces, por eso, hermanos, toda esa instrucción y toda esa revelación y toda enseñanza que Dios le dio al apóstol Pablo nos ha bendecido hoy. O sea, ha sido algo trascendental y de grande bendición para nuestra vida, hermanos. Por eso digo que la posición, ¿verdad?, la máxima expresión así de un liderazgo es el ministerio apostólico. Pero, hermanos, el ministerio apostólico también representa mucho, hermanos. No nada más es de que ya Dios me ungió y yo soy el apóstol. Si ustedes se dan cuenta, Pablo nunca anticipó su título a su nombre personal. Y ese es un problema hoy, que siempre que se va a presentar el apóstol es el apóstol, doctor, fulanito de tal. Pero Pablo siempre decía, Pablo, apóstol de Jesús. Es diferente, ¿verdad?, a que diga el apóstol, el gran apóstol. Y si quieren, hermanos, digan, el pastor les tiene harta envidia. Pero como dijo una persona una vez más, pues si primera de Timoteo 3 del 1 al 7 son los requisitos para el pastorado, pues yo me aviento de apóstol. Pues si ya lo cumplí todo, pues ¿qué más me da, verdad? Pues yo me lanzo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia de algunas cosas. Déjenme decirles, yo se las comparto no solo para que ustedes las escuchen, porque yo tengo una plataforma virtual donde yo pongo este mensaje. Yo quiero que cualquiera que oiga este mensaje esté alerta y esté atento y diga, ¿sabes qué? Esta es la realidad y no podemos dejarnos llevar ni podemos dejarnos engañar. Al contrario, tenemos que poner bien los pies en la tierra por todas las cosas que la iglesia hoy está viviendo y que necesita verdaderos apóstoles, necesita gente que ame al Señor y que, imagínense, si pudiésemos, hermanos, hacer algo en lo que el propio cuerpo de Cristo dijera, a ver, fulano son apóstoles, muy bien, pues entonces, si son apóstoles, pues van a tener que pasar como Pablo, y si terminan como Pablo, entonces sí les vamos a dar el título, ¿verdad? Porque Pablo no se paseaba en aviones Boeing 77 y no, ¿verdad? Pablo no se hospedaba en hoteles de 5 estrellas. Y Pablo no exigía congregaciones, así que me junten 1000 pastores y no voy. Me acordé de uno de Guatemala. Bueno, en fin, y cosas como esas, ¿no? Entonces,
No, hermanos, Pablo fue perseguido, apedreado, Pablo fue rechazado, Pablo a donde lo recibían él llegaba, Pablo no buscaba los mejores, Pablo, ese es el ministerio apostólico. Entonces, ¿quién quiere el ministerio apostólico? Pues que pase, ¿verdad? Que pase por las pruebas y las evidencias de que se es un apóstol. No nada más es porque, wow, ya todo está muy bonito y está muy padre, ¿verdad? Y simplemente así. Bueno, avancemos un poquito más, hermanos. Vamos a terminar este mensaje sencillamente diciendo: la iglesia tiene necesidad de líderes y es necesario que se levanten. Es parte del cuerpo de Cristo, y como lo leímos aquí, Dios puso a quienes Él va a enviar, a quienes Él va a ungir y a quienes Él va a llamar. Pero para hacer todas estas cosas es importante entender, hermanos, que nosotros mismos tenemos que dejar la puerta abierta. Tenemos que tener una mentalidad de que es una verdad el ministerio apostólico. Mucha gente tiene la mente cuadrada de 4x4. O sea, dicen, después de los 12 apóstoles ya no hubo más. Eso es mentira, porque Pablo no fue de los 12 apóstoles, ¿verdad, hermanos? Pablo no estuvo con los 12 discípulos, él fue el número 14. ¿Me fallaron las matemáticas? Amén, así es. En el lugar de Judas vino el apóstol número 13, que fue Matías, ¿no? Matatías o Matías. Entonces cubrió el que faltaba, ya fueron 3. Y después la Biblia dice en el libro de Hechos que en Hechos capítulo 13 el Espíritu Santo llamó a Saulo y a Bernabé para enviarlos. ¿Qué significa? Estos dos son apóstoles y los dos fueron al trabajo misionero. No sé, nada más porque Bernabé no se puso abusado, pero Dios lo llamó al ministerio apostólico. ¿Y por qué no se escribió unas cartitas? Y a lo mejor si Dios las autorizaba hubieran aparecido en la escritura. Pero Bernabé no hizo eso, ¿verdad? Pero fue genuinamente llamado a ser apóstol, hermanos. Y en la escritura ustedes van a encontrar, ¿verdad?, a unos más. Y aún el propio Pablo en la última carta le da la estafeta, o sea, le pasa el manto apostólico a su hijo predilecto, a su hijo espiritual, que es Timoteo, hermanos. A él le encarga el trabajo y a él le dice lo que tiene que hacer como una forma de despedirse, porque Pablo ya va a morir. Entonces, hermanos, tenemos que entender que si la Biblia dice a unos puso apóstoles, es porque el ministerio apostólico sigue vigente. Pero la palabra de Dios dice que Dios va a restaurar todas las cosas hasta que Cristo venga. Entonces, por siglos, hermanos, esta unción y estas cosas sobrenaturales de Dios se perdieron. Cuando la iglesia se gentilizó y cuando, hermanos, sucedió lo que tenía que suceder, que estaba profetizado en las cartas de Pedro, y el propio apóstol Pablo dijo en la segunda de Timoteo que vendrían los postreros tiempos. Nosotros pensamos que los postreros tiempos son el siglo XXI o el siglo XX, pero no, hermanos, los postreros tiempos comenzaron un siglo después de Pablo, porque Pablo cuando escribió dijo, este es el fin del tiempo. Entonces él veía venir un tiempo de oscurantismo, él veía venir, hermanos, un tiempo de extravío, y entonces ese tiempo llegó cuando Roma se vistió de cristianismo. ¿Sí? Ahí llegó, ahí se introdujo la apostasía, ahí las cosas tomaron otra dirección y hoy tenemos lo que tenemos. Amén, hermanos. Pero Dios es fiel a su palabra, y su palabra dice que el Señor siempre ha dejado un remanente fiel hasta el final. Siempre ha dejado y ha quedado un remanente fiel para poder, hermanos, declarar y establecer lo que es la verdad. Entonces, esto es lo que quiero decirles, esto es lo que quiero compartirles, esto es lo que quiero animarles, hermanos, y con esto yo quiero terminar. Ojalá algunos de ustedes sientan un llamado al evangelismo, porque, hermanos, debemos evangelizar. Necesitamos de esa gente que trae almas y trae almas y trae almas. Si usted no se preocupe, usted traiga las almas. Aquí les vamos a hablar la palabra, aquí les garantizo que las vamos a instruir, las vamos a cuidar. Si usted responde al llamado de ir como un evangelista, no necesita un título, no necesita, hermano, haber cursado el taller 2 y 3 de evangelismo y entonces ya se va usted a lanzar. Solo necesita el Espíritu Santo y solo necesita abrir su boca y empezar a hablar donde quiera que usted esté, empezar a hablar, y ahí Dios
va a hacer la obra. Ojalá haya alguien aquí que sienta un llamado a la enseñanza, porque los maestros son parte de. Queremos establecer una escuela, una academia. Necesitamos gente instruida que pueda enseñar a otros. Ojalá alguien escuche la voz de Dios y diga: pastor, yo quiero comenzar, deme la oportunidad, una enseñanza, un tema. Quiero enseñar, sea a los niños, sea a los jóvenes, sea a las mujeres, a los adultos. Todos necesitamos enseñanza, hermanos. Ojalá alguien me ayude a sostener la escalera para que no me caiga yo, hermanos. ¿Sí? Necesitamos el apoyo de ustedes, una extensión pastoral. Es mucho trabajo, hermanos. Es mucho trabajo. No sé si ustedes soportarán oírme 10 o 20 años más diciéndoles: ya cuando esté viejito, es mucho trabajo. Extiéndame la mano y dígame: pastor, ¿a quién tengo que visitar? ¿A quién necesita usted que le llame? Por favor, hermanos, por favor. Aún con una cosa tan sencilla, uno no sabe cómo Dios la puede cambiar y usted se convierte en mi copastor. O mi copastora, o como quiera, ¿no? O mi contrapastora, o mi contrapastor, pues ya ni modo. Necesitamos a alguien de veras, hermanos, que Dios lo toque tanto aquí en la iglesia y que lo quiebre por todos los demás. Que lo parta el Señor aquí en el altar. Y que se parta en, ¿cuántas sillas hay aquí? ¿Cuántas personas? En 50. Que se parte en 50 y que se ponga en la brecha por cada uno de nosotros. Y que lo llene el Señor del Espíritu Santo, y que aquí, hermanos, corra un río y le toque y oiga la voz de Dios, y un día se levante en un culto en la iglesia y empiece a decir: el Señor cuando estaba en su altar me dijo: para ti, para ti, para ti, para ti. Y empiece a profetizarnos, y empiece a ministrar nuestro corazón, y empiece a hacer notoria la voz y la presencia, la unción del Espíritu Santo entre nosotros. Necesitamos a alguien, hermanos, que responda al llamado: heme aquí. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. El profeta. Alguien con una palabra, hermano, no necesita aquí el Señor, así dice el Señor. Con tus propias palabras, con tu personalidad, como eres tú. No necesita tanto, nada más: oye, el Señor me dio esto, me dijo esto. Y va a ver la mano de Dios. Y necesitamos también a alguien, hermanos, que esté dispuesto a que el evangelio y la iglesia no se acabe aquí, no se quede en 4 paredes, no se termine aquí, porque el día que yo no esté y ustedes no estén, ¿se acabará la iglesia? No, necesitamos liderazgo, necesitamos que se levanten, que trabajen un poquito, no tanto, no mucho. Pero si todos, hermanos, vamos ocupando nuestro lugar, miren, yo creo que esta iglesia va a cambiar. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Por favor, le animo, hermano, que levante su